Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos la época técnica planetaria, parte 5, la automatización del hacer y del pensar. En las anteriores partes de esta serie, se ha hecho mención que la época técnica planetaria permite realizar las ilusiones, sueños y utopías de la razón moderna y, por otro lado, ha tecnificado e hiperrealizado absolutamente todo ámbito del hacer y del pensar humano, al grado que ilusamente el hombre contemporáneo ha creído que con esto la realidad ha sido liberada en todas sus posibilidades. Tal vez tendríamos que considerar que por más mundializada que sea la cultura, no nos ha caído el balde de agua helada que nos despierte de nuestro sueño dogmático y nos haga ver que por medio de la tecnología, tal vez sea el mundo el que se ríe de nosotros ahora, al modo en que irónicamente opina Jean Baudrillard en El crimen perfecto, es decir, la tecnología y todos sus productos de realidad virtual hoy en día nos seducen de la manera más simple para hacernos creer que somos quienes tenemos el poder sobre la realidad, cuando más bien es al revés. El ojo de la tecnología a todos nos recorta según su plan. Jean Baudrillard narra lo siguiente, que bien puede ejemplificar lo dicho en la anterior diapositiva. Escribe, igual que en Las Bellas Durmientes, donde los ancianos pasan la noche al lado de esas mujeres, locos de deseos, pero sin tocarlas, y se eclipsan ante su despertar. También ellos se tienden al lado de un objeto que no lo es, y cuya indiferencia total estimula el sentido erótico. Pero lo más enigmático es que nada permite saber si ellas duermen realmente o si disfrutan maliciosamente desde el fondo de su sueño, de su seducción y de su propio deseo o en suspenso. Continúa diciendo Baudrillard, no ser sensibles a este grado de irrealidad y de juego, de malicia y de espiritualidad irónica del lenguaje y del mundo, equivale, en efecto, a no ser capaz de vivir. Más allá de todas las críticas que se le pueden hacer a los alcances de la época técnica planetaria, que a decir verdad o en cierto modo serían paralelas a las hechas por las actitudes posmodernas a los anclajes metafísicos de las elaboraciones teóricas de la modernidad, etc., es decir, más allá de las imágenes tristes, nihilistas, trágicas, desgarradoras y de tono apocalíptico sobre el fin de los relatos del sujeto, de la razón, de la revolución y de la historia, así como de aquellas posturas existencialistas y catastróficas frente a los sueños y utopías de la razón moderna, no se puede negar que la época técnica planetaria realmente produjo cambios radicales en las concepciones científicas, en las indagaciones morales y en los criterios de valoración de la subjetividad y vida cotidiana, arrojando, a saber, los tres siguientes planos. Una ciencia que ya no se limita a los criterios de simplicidad e idealización de sus objetos para devenir identidad con ellos. Ya la identidad entre el concepto y el objeto son una fábula, un criterio impropio para dar cuenta de energías, comportamientos y causalidades no previstas ni previsibles en los esquemas epistémicos del pensamiento moderno, que implican la irrupción de eventos y estado de cosas
a consecuencia de las cuales los principios e ideales de éste sufren repliegues que a mediano plazo los conduce a su inhabilitación, o bien entran en un ciclo de desrealización vertiginosa y desmesura que los precipita en un estado de anonadamiento, a decir de Rodolfo Cortés en su libro sobre la filosofía y la racionalidad contemporánea. También el autor escribe lo siguiente: hay la conciencia de que la razón científica contemporánea es implicante, de las aporías de lo positivo y de lo negativo, de lo de afuera y de lo de adentro, del equilibrio y del desorden, etc. Inestabilidad, caos, probabilidad, complejidad creciente, incertidumbre, inconmensurabilidad son las notas de los sistemas del conocimiento. Una exigencia que se impone con entera claridad, la de abandonar las nociones clásicas de consenso, soberanía, comunidad, opinión pública, conciencia colectiva, unidad cultural, universalidad y otras concepciones facturadas en presencia de una configuración todavía regional de la realidad histórica. También, en palabras de Rodolfo Cortés, renuncia a la lógica del deber y de la ética normativa que regulaban o mediatizaban la conducta desde el imperativo categórico. Fuga no hacia una conducta, sino hacia muchas formas de valoración y actitudes frente a los hechos de la vida. Comprensión de los actos humanos como algo irregular, que adquieren su forma debido al azar y no previsibles ni calculables. En lo sustantivo, bajo el convencimiento de que la actividad humana no tiene un destino predeterminado ni histórico. Una configuración de la percepción estructurada por una cultura de medios electrónicos y aparatos tecnológicos, sobre todo de información y de comunicación. La extrapolación y especialización de vista y de oído y la sistematización sincrónica de oposiciones binarias y de diferencias sin identidad. En contraste con siglos anteriores, el campo perceptual contemporáneo es multiperspectivista y orbital. Los medios de la cultura cibernética han invadido totalmente el ámbito de la esfera de la percepción. La percepción del mundo se organiza en un universo de signos visuales y auditivos, de imágenes y de sonidos que satelizan y conectan, que diseñan y rediseñan, donde no existe ya el gran referente, ni de espacio, ni de sujeto, ni de razón, ni de naturaleza, sino el entorno de la información. Hoy el entorno es la automatización del universo entero, de las prácticas y formas de vida, vueltas mensajes, donde el hombre participa como serie en la circulación de signos, por ejemplo, en una idea radicalizada de la realidad a la que la época técnica planetaria moldeó, a decir de Jim Baudrillard, se puede admitir que la cultura postmoderna nos coloca ante el duelo de la imagen y de lo imaginario, lo que entraña una melancolía general en la esfera artística, que parece sobrevivir en el reciclaje de su historia y de sus vestigios. Es como si estuviéramos asignados a la retrospectiva infinita de aquello que nos ha precedido en la política, en la historia, en la moral, pero también en el arte. Lo paradójico de esto es que los jirones de la historia o de la realidad ante la que nos coloca la época técnica planetaria solo son posibles tecnológicamente. Semejante idea a la de vivir la experiencia del eterno retorno, no como sueño ni utopía, sino precisamente como realidad, sin importar que la realidad sea simulada. Una vez efectuada la época técnica planetaria,
y que ha transgredido sus proezas técnicas, la sociedad contemporánea, que basa su éxito en la producción enloquecida de simulaciones, nos ha conducido a un grado de desarrollo, de realidad y de objetividad que podemos incluso jactarnos de que todo hay en exceso y de que todo es posible, precisamente porque la época técnica planetaria se dotó de una estructura que le permite rememorar todo. Por ejemplo, la fijación y el gusto por lo retro solamente puede ser realizado tecnológicamente, indiscutiblemente. Volver a reintegrar la unidad del ser únicamente es posible por obra de la tecnología, ya que bajo el poder de su imperio todo está de vuelta. Todas las cosas, todas las acciones, todos los eventos se vuelven a encontrar gracias a la producción de la realidad desde la operatividad y eficacia de la tecnología. Todo vuelve a circular libremente en su deseo de prospectiva, pero también por lo retro, en una realidad ya sin centros, como los hipermercados contemporáneos. Es como si la época técnica planetaria, en su fase tecnológica más avanzada, colocara al ser y al pensar humano ante la posibilidad de realizar la idea del eterno retorno, de la que tanto habló Nietzsche por boca de Zaratustra. Recordemos sus palabras: todo va, todo vuelve, eternamente rueda la rueda del ser, todo muere, todo vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser, todo se rompe, todo se recompone, eternamente la misma casa del ser se construye a sí misma, todo se rompe, todo vuelve a saludarse, eternamente permanece así el anillo del ser. En cada instante comienza el ser, en torno a todo, aquí gira la esfera allá, el centro está en todas partes, decía Nietzsche. Finalmente, para no dejar en el olvido, hay que tener siempre presente que desde el origen mismo hasta su desenlace más avanzado y logrado, la época técnica planetaria no hubiera tenido presencia si durante la modernidad no se hubiera concretado lo que se ha dado por llamar acción real de la tecnología, estructurada por una parte teórica o especulativa y otra teleológica o práctica. Asimismo, la unidad de la parte teórica y la parte teleológica de la acción real, a su vez, fue sostenida por la naturaleza y capacidad del peculiar tipo de razón que en realidad hizo posible la dirección tecnológica del hacer y del pensar, con todas sus bondades y perversidades, esto es, con sus aspectos luminosos para el progreso y la libertad, pero también con su lado oscuro, siniestro y destructivo de la naturaleza y del hombre. La razón instrumental.